Buen día, mi nombre es Susana Esther Aguilar Castillo, miembro de la red del Faro Luz y Ciencia, y el día de hoy nos corresponde hablar sobre una iniciativa de gran relevancia que acompaña de cerca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, Hambre Cero. Dicha iniciativa se titula Reto Hambre Cero, y para ello tenemos el honor de contar con la presencia de la embajadora especial y de buena voluntad Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO, la embajadora Guadalupe Valdés San Pedro. Ella es licenciada en Economía, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con una maestría en Educación Superior por la misma universidad y un máster en Alta Dirección Pública. Cuenta además con una amplia experiencia en temas de cooperación internacional con diferentes agencias de las Naciones Unidas, tales como la UNESCO, UNICEF, FAO, PMA, PNUD, entre otras. Entre sus temas de expertise se encuentran la lucha contra el hambre, la sociedad civil y políticas públicas. Bienvenida, embajadora. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. El tema de hambre cero efectivamente es fundamental y hay pilares sobre los cuales se basa. Uno de ellos es involucrar a todos, que no haya nadie al 2030 que pase hambre. Esto significa que haya acceso a los alimentos. Significa también establecer sistemas agroalimentarios que sean sostenibles con el medio ambiente. Implica también otro pilar que es fundamental, que haya alimentos saludables y nutritivos para todos los niños y las niñas menores de 5 años, y también que no haya pérdida y desperdicios de alimentos. Sobre estos pilares se esperaría que logremos al 2030 erradicar el hambre en el planeta, ya en el mundo. Bueno, el hambre cero es el segundo de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 en total. Sin embargo, está estrechamente vinculado a otros de los objetivos de desarrollo y de la Agenda 2030, como es, por ejemplo, eliminar la pobreza. Es un tema fundamental. Está muy vinculado al tema del empleo, o sea, de que las personas puedan tener ingresos para poder obtener los alimentos que requieren. Y no es posible lograr una agenda de desarrollo sostenible si las personas no reciben diariamente los alimentos que requieren para tener una alimentación saludable. Por eso, erradicar el hambre, lograr erradicar la pobreza, es uno de los temas fundamentales en esta agenda de desarrollo sostenible. Sin embargo, en este momento tenemos que ver la situación que va a ocurrir a partir de la pandemia del COVID-19. O sea, no es lo mismo la situación en este momento de los objetivos de desarrollo sostenible que hace unos meses antes de iniciar la pandemia. Bueno, hay un impacto sumamente importante y duro en la medida en que la pandemia, que es una crisis de salud, o sea, lo que tenemos es un contagio masivo a nivel global de personas por el COVID-19. Sin embargo, los efectos que está teniendo esta pandemia de salud a nivel económico, de manera concreta, se avisora que en los próximos tiempos podemos tener una crisis muy fuerte en el tema del hambre. O sea, se espera que los efectos del COVID es que regresemos hacia la situación que teníamos hace 20 años atrás, en los cuales la cantidad de personas en situación de hambre en América Latina y el Caribe aumenten sustancialmente.
Por eso es tan importante que los estados, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, medios de comunicación, el sector privado, sumen sus esfuerzos, sus voluntades para adoptar medidas que puedan contrarrestar este efecto tan perjudicial que tenemos de la pandemia en este momento en la región, sobre todo en el tema del hambre, y que no se produzca una crisis alimentaria que no podamos controlar en los próximos meses. Bueno, en este momento para lograr hambre cero se habían establecido un conjunto de políticas y sobre todo se requiere de un compromiso político. O sea, el hambre, como se ha planteado, no es solamente un problema técnico, requiere justamente de decisiones, y estas decisiones se traducen en colocar en los presupuestos generales del Estado recursos para aplicar, para impulsar esas políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación. Sin embargo, en este momento se está planteando que, dada los efectos que tiene el COVID a nivel económico y sobre todo porque las economías de los países se han paralizado prácticamente, se requieren de acciones mucho más contundentes que las que se han planteado. Por ejemplo, el tema del crédito, de la inversión a nivel rural, de garantizar las cadenas de suministro, por ejemplo, de alimentos. Es fundamental que haya inversiones en ese sentido, que haya acuerdos entre los países, no solamente al interior de un país, sino que hoy día eso hay que tenerlo en cuenta también a nivel de la cooperación entre los diferentes países. Sin embargo, uno de los planteamientos que están haciendo en este momento la FAO, conjuntamente con otros organismos, como por ejemplo la CEPAL, es que se pueda establecer un bono para el hambre, sobre todo para los miles y miles de personas que en los próximos meses pueden no tener la disponibilidad de recursos para acceder a una alimentación mínima, una alimentación básica. El costo del hambre, por ejemplo, no se prevé y se tenían algunos datos hace algunos años. Por ejemplo, en algunos países se calculaba por el PMA que el costo de no garantizar una alimentación saludable era cercano al 4% del Producto Bruto Interno de algunos de los países. Sin embargo, en este momento, dado los efectos del COVID, estos datos pueden ser mayores y justamente se está realizando esos cálculos. Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre en ese sentido con respecto a los costos que va a tener el efecto del COVID sobre la situación del hambre. Bueno, los retos principales para lograr erradicar el hambre, primero es que tiene que haber marcos legales que garanticen la institucionalidad para la adopción de políticas públicas a nivel de la región. Hay países que han avanzado en ese sentido, pero hay países que aún no tienen esos marcos legales necesarios para avanzar en la adopción y en la aplicación para lograr hambre cero. Por ejemplo, es fundamental en este momento en América Latina y el Caribe avanzar en una ley sobre agricultura familiar, porque el 80% de los productos que tenemos para erradicar el hambre a nivel global son producidos por agricultores familiares. Estos agricultores familiares tienen que tener el marco legal, tienen que tener
un apoyo de parte de los gobiernos para que sus productos puedan tener mercados seguros, puedan tener precios justos y puedan realmente colocar su producción a nivel, por ejemplo, de las ciudades, de los grandes centros urbanos. Otro de los temas que se requieren para avanzar en lograr hambre cero es en la adopción de políticas públicas con ingresos en los presupuestos públicos. Si no hay recursos en los presupuestos públicos, no es posible realmente avanzar en este tema. Se requiere además de facilitar asistencia técnica, sobre todo a las mujeres en el área rural, a esos agricultores familiares, para que esto pueda ser posible. Se requiere, por ejemplo, que a nivel de un tema es muy importante como la alimentación escolar, los productos que se utilizan en la alimentación escolar puedan ser comprados a niveles locales para potenciar el tema también de la producción local, pero de erradicar la pobreza, de eliminar la pobreza, que en este momento también hay una gran preocupación a nivel de la región, porque estaría aumentando la pobreza a partir del tema del COVID-19. Entonces, todo esto requiere, además de acuerdos a nivel, por ejemplo, multilateral, para que se puedan realmente impulsar acciones conjuntas a nivel de América Latina y el Caribe que conlleven realmente erradicar el hambre. Hoy día, uno de los temas más importantes es cómo mantener la cadena de suministros, cómo realmente garantizar lo que se está produciendo, lo que se está cosechando en los campos, en las áreas rurales, pueda llegar a las áreas urbanas para alimentar a miles y miles de personas en este momento. Bueno, cuando el año pasado se lanzó esta estrategia y se había estado estudiando en los últimos años, tenía o tiene como propósito que ningún territorio quedara atrás. Entonces se hicieron estudios de manera conjunta, incluso con la CEPAL, para identificar cuáles de los territorios de América Latina y el Caribe estaban en situación más alejada para lograr erradicar el hambre. Se identificaron en miles de territorios en ese sentido, pero como no era posible trabajarlos todos de manera simultánea, se seleccionaron a nivel de la región 100 territorios libres de hambre. Estos 100 territorios no era un territorio en específico, por ejemplo, no era necesariamente un país o un departamento, una provincia, un municipio o un estado, sino que era una zona donde en esa zona, en esa cantidad de kilómetros cuadrados, había que disponer de acciones concretas para que esa población pudiera superar la situación de hambre. Por ejemplo, en la República Dominicana, donde yo resido, la zona que fue identificada como un territorio libre de hambre fueron los territorios más cercanos a la zona fronteriza, porque es ahí donde nosotros tenemos una situación más difícil en términos de hambre, sobre todo por la cercanía con Haití, que es un país también que tiene una situación de inseguridad alimentaria y nutricional muy grave. Cerca del 50% de la población haitiana sufre de inseguridad alimentaria. Ahora, los otros territorios que fueron seleccionados en la estrategia 100 territorios libres de hambre, tenemos países como El Salvador, Guatemala, México, que forman parte de esta iniciativa. La idea era que esos territorios se trabajara de manera coordinada entre los diferentes países, pero también la cooperación internacional para hacer acciones que lograran que estos territorios se colocaran en igualdad de condiciones del resto de América Latina y el Caribe, que sí estaba en condiciones de superar el hambre. Sin embargo, en este momento,
la estrategia debe de ser revisada, tiene que ser evaluada, porque hoy día, a partir del COVID-19, la situación de la región y de otros territorios pudiera ser similar a la de los 100 territorios que se escogieron, se planteaban el año pasado para que fueran libres de hambre, y en este momento tenemos que plantearnos el tema a nivel de toda la región. Sin embargo, con esos territorios debe de seguir trabajándose con las acciones que ya se habían planteado para que lograran salir de la situación que tenían. Sé que los gobiernos de América Latina y el Caribe están trabajando en eso, los animamos a que continúen, pero además hay que hacer un llamado muy importante al sector privado de que los modelos de producción que tienen que pensar en este momento más en ser modelos de producción sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, y sobre todo que lo que hay que poner en la agenda a nivel global es cómo lograr la sobrevivencia de la humanidad, y ahí el tema del hambre es fundamental para poder salir adelante. El COVID-19 nos tiene que llevar a replantearnos muchas situaciones de cómo veníamos haciendo esto en nuestros países y cómo vamos a erradicar el hambre. Requiere de acciones novedosas, de creatividad, de innovación, de tecnología, pero sobre todo requiere de desprendimiento de parte de los sectores que trabajan, que tienen los medios de producción, y ponernos a disposición de la humanidad. Ese es el gran desafío que tenemos en este momento, y es lo que nos deja el COVID-19 para que logremos realmente erradicar el hambre. Si no lo logramos al 2030, sí tenemos que ponernos una meta para que el hambre no aumente de manera alarmante en la región. Pero cuando tenemos que en este momento vamos a tener un 13% de personas desempleadas que han perdido sus trabajos, miles de personas que no tienen con qué ganarse la vida, lo que está en juego realmente es el hambre, y cuando está en juego el hambre, lo que está en juego es la sobrevivencia. Mucha gente va a morir por el resultado del COVID-19, pero mucha gente también va a morir de hambre, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar en nuestros países. Bueno, justamente es fundamental esa corresponsabilidad. Cuando decimos que la responsabilidad es del Estado, es porque son los estados los que tienen que establecer los marcos jurídicos, los que tienen que establecer las políticas públicas, los que tienen que dar un enfoque de desarrollo y de derechos al presupuesto general del Estado en las inversiones que se hagan para erradicar el hambre. Sin embargo, la responsabilidad ciudadana es fundamental, y son múltiples las acciones que podemos hacer desde, por ejemplo, cada vez más participar en la producción de alimentos. Una estrategia que se está impulsando es que en las casas, en las ciudades, se puede cultivar, se pueden tener huertos caseros, y eso es sumamente importante para poder producir, por ejemplo, vegetales, verduras, hasta algunas frutas para el consumo de las personas, y tener esos productos, esos a flor, cercanos en la propia casa, es un tema hoy día fundamental. Pero también hay que trabajar para que las personas comprendamos que no se pueden perder y desperdiciar alimentos, y hoy esa estrategia cobra una importancia fundamental, porque cuando perdemos alimentos, si no sabemos, por ejemplo, en este momento de pandemia, conservar adecuadamente los alimentos y se pierden y los tiramos a la basura, esos alimentos están dejando de alimentar a otras personas. Eso tiene también un costo en la producción, pero tiene también un costo en el trabajo de las personas. Por eso, no perder y cuidar los alimentos es algo que podemos hacer, y tenemos que hacerlo cada día, y tenemos que además
tratar de que los niños y las niñas desde la primera infancia aprendan justamente a no botar los alimentos, a cuidarlos y a preservarlos. Pero es también una estrategia fundamental el aprender a alimentarnos, saber cómo nos vamos a alimentar y mucho más en este momento de pandemia. Lo importante es tener alimentación saludable, alimentación que pueda cuidarnos, preservar, de que no nos enfermemos, por ejemplo, de cuidar nuestra salud. Y ahí esa dieta saludable, sobre todo en frutas y verduras, es fundamental. La OMS ha estado impulsando que hay que consumir 5 frutas y verduras al día o 400 gramos de estas todos los días. Entonces, invitamos a las personas, a las familias, a los jóvenes, adolescentes sobre todo, a tener, a los niños y las niñas, a tener una alimentación basada en frutas y verduras, porque esa alimentación saludable les servirá para también prever otras enfermedades, como es, por ejemplo, el tema de contagiarse del COVID-19 en este momento.